Hoy vamos a hablar de libros porque los libros han sido siempre desde los albores de la humanidad la base de la formación de la cultura individual y de los pueblos. Y quizás un poco la reciente designación de un autor francés poco conocido, Patrick Modiano, como Premio Nobel de la Literatura, nos puede dar la entrada para conversar de libros con una persona que, como pocos en el Ecuador, saben mucho de eso. Oscar Vela, Premio Nacional de Novela, además de este año. Hola, Oscar, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Jorge. Buenos días. Patrick Modiano, ¿qué tal? A mí no me suena de nada, francamente no lo he leído. Es de esos autores, de esos premios Nobel que nos caen cada tanto, de los que no conocemos nada y que luego aprendemos. Si no lo has leído tú, seguramente no lo ha leído nadie en el Ecuador. No sé, por ahí estuve revisando en las redes sociales que alguien por ahí sí había leído uno que otro, así que bueno, habrá que leerlo. Habrá que leerlo, claro que sí. Pero ese es un debate que se ha vuelto muy recurrente en los últimos años. ¿El Premio Nobel de Literatura consagra o lanza? Parece que la Academia Sueca ha preferido por lanzar autores, no consagrarlos. Al parecer es así, ¿no? En los últimos años hemos tenido varios ejemplos de estos lanzamientos. La verdad es que preferiría que se consagre a los autores. Creo que los últimos consagrados, Alice Munro clarísimamente, el año pasado, y Mario Vargas Llosa. Claro. Y de los anteriores más bien me parece que eran, estilo lanzamientos, ¿no? Estilo lanzamientos para que los conozcamos en Occidente o en Oriente, dependiendo. Claro, pero ¿cuánto puede valer un premio que no lo ha ganado, por ejemplo, Milán Kundera? Por ejemplo, Milán Kundera y tantos otros, Borges, el famosísimo. Bueno, estoy hablando de los vivos. Claro, de los vivos ahora quedan, bueno, Milán Kundera no se lo dieron a Kafka. Exacto, que era un favorito mío, era Milán Kundera, y Philip Roth también estaba entre los favoritos míos, me habría encantado. Cormac McCarthy es eterno candidato también, no se lo dieron. ¿Cuánto vale un premio? La verdad es que muchas veces uno encuentra en estos autores revelaciones y terminas fascinándote con ellos y conociendo una obra casi desconocida. También a veces hay esa virtud. Claro. Pero la mayoría de las veces a mí no me ha pasado, francamente. Terminas descubriendo autores que quizá no merecían ese premio Nobel, en detrimento de otros como los que hemos hablado ahora, ¿no? Claro. Maravillosos autores. Este momento, Oscar, la literatura mundial, latinoamericana, ecuatoriana, ¿está en buen momento? Yo creo que sí, yo creo que hay un buen momento. Creo que hay autores muy potentes a nivel europeo, a nivel asiático. Amos Oz, por ejemplo, también en Israel, es decir, tienes autores de distintos orígenes, de distintas lenguas que son muy potentes, que son muy fuertes. Y yo creo que en Latinoamérica hay este momento un gran brote de autores jóvenes. Hay una fuerza enorme en autores de distintos países, especialmente sudamericanos, con gran fuerza. Autores que tienen además muchísima llegada, sobre todo a países europeos, a España, y que ya comienzan a ser traducidos. Hay voces hoy que se van consagrando poco a poco. Juan Gabriel Vázquez, por ejemplo, el colombiano, que tiene cada vez más éxito. Tienes autores argentinos, por ejemplo, en este momento. Hay una gran cantidad, muy fuertes. Colombianos sin duda, ¿no? Ospina, Santiago Gamboa, claro, que van saliendo con mucha fuerza. Yo creo que es un buen momento y sobre todo están apareciendo esas voces narrativas jóvenes que son muy importantes para la literatura. Pero el boom no se está repitiendo ni se va a repetir. Yo no sé si se repite, es muy difícil, ¿no? Son esos momentos en los que tienes muchísimas estrellas en el firmamento. Yo creo que un boom como tal va a ser un poco complicado. También dependerá mucho de los manejos editoriales, ¿no? Acuérdate, el boom ese lo manejaron prácticamente dos agentes literarios, una de ellas con una fuerza tremenda. Y la famosa Carmen Balcells, que impulsó a ellos, claro. y gracias a ella probablemente conocimos autores de esa época. Pero tenemos a alguien del volumen de Vargas Llosa, de García Márquez, de Fuentes, de Cortázar, de etcétera. De Edwards, de todos esos. A ver, yo creo que están saliendo, no sé si de ese volumen, es difícil comparar, digamos, las obras, pero yo creo que ha salido muchísima gente con muy buenas obras, con gente que está trabajando muy bien esta literatura global, ya no la literatura local, casi pueblerina de aquella época. Es otra época, ahora los escritores hablan, escriben, piensan, leen, de todo, sobre todo. Y yo creo que eso está pasando ahora. Tenemos autores más globales, con una literatura más moderna.
Los tenemos en América Latina. Distintos, sí. Los tenemos en el Ecuador. Sí, sin duda. Porque yo en idioma español, así como un candidato, diría, inminente al premio Nobel, lo veo a Javier Marías y a nadie más. Cercas, pero todavía como que en español probablemente Marías es el candidato número uno en esa larga lista, probablemente, ojalá no sea muy larga. Marías creo que es el autor más potente en el idioma español. Es un autor técnicamente perfecto. Perfecto. Entonces, yo creo que Marías es sin duda uno de ellos. Pero detrás de Marías hay muchos otros. Es decir, me parece que está, por ejemplo, Antonio Muñoz Molina con muchísima fuerza, ¿sí? Javier Cercas, de esa literatura potente también española ahora. Creo que hay muy buenas voces y yo creo que es saludable lo que ha estado pasando. Hay una especie de renovación. El boom se terminó hace muchísimo tiempo y ahora estamos en esta nueva narrativa hispanoamericana en general y mundial, porque yo creo que se consolida un poco la narrativa de todo el mundo. Las voces son diferentes, son distintas, la literatura es diversa. Claro. ¿Y en el Ecuador qué pasa? A ver, en el Ecuador yo creo que ha sucedido lo mismo. Yo le apuesto muchísimo que las nuevas voces de la literatura ecuatoriana, chicos muy jóvenes ahora, entran renovados, entran con una voz fresca, efectivamente. Hay muy buenos poetas, especialmente en Guayaquil, muy buenos narradores de cuentos, hay muy buenos cuentistas ahora, hombres y mujeres, algunos que tienen obras recientemente publicadas en los años anteriores de este mismo año, de gran calidad. Gabriela Alemán es una de ellas que acaba de sacar un libro muy interesante. La muerte silba un blues, se llama, muy interesante, es una voz novedosa. Solange Rodríguez, por ejemplo, es otra cuentista extraordinaria. Marcela Rivadeneira, que tiene un libro que se llama Matrioscas, que es muy bueno. Todas esas cuentistas, fíjate, Gabriela Alemán también novelista, pero voces renovadoras. Con capacidad de proyectarse fuera de nuestra frontera. Sin duda alguna, con capacidad de proyectarse, que de hecho ya lo están haciendo, poquito a poquito. Siempre nos cuesta más a nosotros. Pero ahora, estamos hablando de literatura precisamente cuando mucha gente sospecha que el libro, por lo menos el libro en papel, está en los destertores de su muerte. ¿Qué opinas? Yo espero que no. Yo confío en que eso no va a suceder. Yo me aferro absolutamente al libro en general, pero por supuesto al libro de papel por el romanticismo ese de tener el libro y de tenerles en una biblioteca a los libros, de olerles. Yo no creo francamente que desaparezca. De hecho, fíjate que ahora veo que van cambiando y a veces varían un poco las estadísticas. La gente que compraba y que se compró los Kindles y todo esto y que seguía comprando libros electrónicos, vuelve a leer en libros de papel, sobre todo en la zona de Latinoamérica. En España también baja mucho el consumo. En Norteamérica sube tremendamente el tema tecnológico. Se deja de leer mucho en papel, cierran las librerías. Pero por este lado parece que estamos todavía acostumbrados al tacto. Claro, he visto estadísticas de lectura en los países cultural, económica, social y políticamente más desarrollados, porque lo uno viene emparejado al otro. Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá, Japón, los índices de lectura todavía son muy altos. La gente lee mucho. Son muy altos. Es su gran pasatiempo en vez de clavarse en la televisión a ver. Sin duda alguna, y tú lo ves en las calles, tú los ves en el metro, tú los ves en los buses, en los trenes, lo que no sucede de este lado del mundo, y especialmente aquí. En algunos lugares del mundo sí ocurre. Especialmente aquí. En el Uruguay. El Uruguay sin duda. En la Argentina, algo en Chile, algo en Costa Rica. Colombia también, que está con índices más altos de lectura. Algo en México. Que nosotros. El nuestro es pobrísimo, ¿no? El nuestro es medio libro per cápita por año. Entiendo que no es medio, creo que es 0,1. No, medio libro. Medio libro es oficialmente el medio libro por habitante. Por año. Otra cosa es que efectivamente se entienda ese medio libro que se leyó, ese ya es otro tema. Claro. O que efectivamente se lo haya leído, conciencia. ¿Por qué no leemos los ecuatorianos? Es un tema difícil de explicar. Francamente no sé yo porque tienes acceso a libros para todas las capacidades económicas. Hay libros muy baratos, muy baratos. Libros que a través de planes y campañas de gobierno sucesivos se han entregado, casi se han regalado a $1 o efectivamente regalados también. Y sin embargo a la gente le cuesta leer. Vivimos en un mundo, en una sociedad acostumbrada a todo esto de la inmediatez, a la televisión, a los programas basura, y
y muy poquito al cultivo personal, no muy poquito. Y esa falta intelectual. Y esa falta de cultivo personal, esa falta de desarrollo del intelecto, ¿sientes que se está volviendo crítica y que nos sigue afectando, por ejemplo, en los comportamientos sociales? Evidentemente, la sociedad que tenemos nosotros es eso, ¿no? Es el resultado de esto. Una sociedad en la que no protestas, no dices nada, te casas, eres sumiso. Si te cortan, si te coartan alguno de tus derechos, no pasa nada, te quedas callado. Hay que leer para ser libre. A mí me parece que tienes que leer, evidentemente, para ser libre. Claro. Para protestar, para levantar la mano, para decir, hey, un momentito, aquí estoy yo. Eso no sucede acá. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que la gente lea bueno, más? Evidentemente, yo sí tengo esperanza, ojo, yo sí tengo esperanza en que hoy, ya alguna vez hemos conversado de esto, yo tengo esperanza en que hoy se lee mejor, no más, pero se lee mejor que antes. Los chicos leen en los colegios hoy y están forzados, porque en los colegios hoy de alguna forma se está leyendo libros ad hoc para ellos. Hay mucha literatura ecuatoriana, sobre todo infantil y juvenil hoy, muchísima. Ahí es donde mayor difusión hay en este momento, donde más han proliferado los autores, con buena calidad, autores además que también han cruzado las fronteras. Y yo creo que eso ha servido muchísimo para que en los colegios efectivamente se los tome en cuenta, se lleve a los autores y los chicos se interesen por ver a un autor allí, por conocerle. Yo le conozco a fulana de tal, fulano de tal, estuvo conmigo en el colegio, yo he leído 5, 6, 7 libros de ella o de él. Y eso está pasando ahora. Entonces yo creo que ahora se lee mejor. Eso en mi época no pasaba, sin duda alguna. Nosotros por castigo nos hacían leer la Odisea. Te portabas mal, te jodiste a leer la Odisea. Sí, sí. Era así, clarísimamente. El castigado entonces leía. Una tontería. Ahora yo creo que se comienza a leer este tipo de cosas y luego los chicos pueden ir entonces ya metidos en la literatura, ya con el bichito ese adentro, entonces puedes comenzar a leer otras cosas. Claro, uno se empieza con libros infantiles, por supuesto, juveniles, por supuesto, lo que sea, Salgari, Julio Verne, y después y te vas con los años y te va gustando. Se lee filosofía, se lee historia, se lee teología, se lee ciencia social. Tú mismo vas profundizando porque ves que siempre está faltándote algo, ¿no? Siempre sale algo que necesitas investigar, que quieres saber más, hay un tema en el que quieres profundizar. Y eso pasa. Entonces yo sí tengo la esperanza de que hoy está cambiando eso. Va a costar, porque este es un proceso muy largo, larguísimo, pero yo creo que va a costar. Y también el número de autores, de escritores, de gente que quiere dedicarse a la literatura. Hay un gran número de gente hoy en el Ecuador que se quiere dedicar a la literatura, que hace poesía, que hace cuento, que busca espacios, que es difícil todavía encontrarlos, pero existen. Pero existe. Me quedo con tu optimismo, Oscar. espero que no te equivoques. Ojalá no me equivoque. Y pronto. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Jorge, a ti. El doctor Oscar Vela, un muy conocido abogado, un escritor, ganador del premio de novela del año 2014 en el Ecuador, y además un hombre con una enorme proyección intelectual, porque es un hombre que lee mucho, que reflexiona mucho y que escribe con disciplina y rigor. Busquen sus libros, valen la pena leer.